Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hace mucho no estamos por acá, pero bueno, volvimos con todo, con una pregunta que me han hecho muchísimo. O sea, creo que no se alcanzan a imaginar las veces que me han hecho esta pregunta, y es cómo creé mi estudio. Y en este video les voy a contar absolutamente todo lo que sucedió, los problemas, los pros y los contras, todo. O sea, todo lo van a tener de primera mano, de cómo una persona que viene desde abajo, sin absolutamente nada de evidencias, ayuda absolutamente nada, logró montar su estudio y ya lleva casi 3 años con él, y pasó de esto 3 cuartos a esto 12 cuartos. Y sin más, acabamos con este video. Obviamente antes no olviden seguirme en todas las plataformas, acá se las dejo, por acá chismoseamos. También tenemos nueva comunidad en Instagram y también en WhatsApp, para que vayan y chismoseen. En WhatsApp doy con muchos consejitos, muchas cositas bonitas, y con respecto a la industria, y en Instagram ya me voy como más hacia mi lado personal. Bueno, yo monté el estudio hace un aproximado de 3 años, lo monté en sociedad con mi esposo, pero esto no empieza a suceder desde ese momento, sino hay muchas cosas que vienen hacia atrás que también es importante nombrarlas. Lo primero es que siempre fue un sueño para mí. En algún punto de la vida me empezó a gustar tanto la industria que empecé a enseñarlo por medio de redes sociales, de cómo manejar, que una cosa, que la otra. De hecho, muchas personas que están en este canal me conocen a través de ello. Luego de eso, yo decidí aprender un poco más desde la parte administrativa, porque sentía que yo tenía mucha información como modelo, pero era solo mi experiencia, y yo necesitaba saber la experiencia desde otra perspectiva de vida, y esa perspectiva solo me la daba lo detrás de cámaras. Así que en algún momento llegué a ser monitora por gusto, porque quise aprender qué pasaba detrás. Y algo que yo tengo, y es que soy extremadamente curiosa. O sea, yo quiero saber absolutamente todo de cómo funciona eso, por qué se creó eso, dónde se consigue, desde la primera pieza hasta el final. Y eso hice dentro de la industria. De hecho, era algo que yo tenía como modelo, y es que me leía todos los manuales de todas las plataformas en las que trabajaba, veía muchos modelos, me encantaba ver conferencias, hasta conferencias que ni siquiera estaban en mi idioma, porque quería aprender todas las perspectivas, y en este caso no fue la excepción. La primera vez que fui monitora decidí preguntar, y eso es algo muy positivo que yo tengo y que les recomiendo que ustedes también tengan, y es que enséñense a hacer preguntones. La única manera de usted lograr algo en la vida es a través de la pregunta. Preguntando se llega a Roma, y esta no fue la excepción. En el proceso, cuando fui monitora, entendí muchas cosas de parte, como la parte trasera de la industria, desde cómo se crea una cuenta, qué era lo importante, qué tocaba hacer con la modelo, qué tenías tú que hacer en dado caso que ocurriera un problema, cómo manejar las chicas y demás. Luego, en algún momento, fui coach de un estudio. Siento que ahí fue donde más aprendí desde la parte administrativa, porque mi trabajo era muy administrativo. Entonces yo siempre estaba en absolutamente todo desde la parte trasera, y de ellos puedo decir que me llevo una grata experiencia, una experiencia muy linda. Siempre, de pronto, si ven este video sabrán de quién estoy hablando, y hasta el momento son personas que aprecio un montón. Fue un trabajo que me dejó muchas cosas positivas en mi vida, y aprendí un montón desde la parte atrás. Cómo se manejar personal ya un poco más grande, temas de capacitaciones, monitoreo, absolutamente todo. Y también pues dejé parte de mi conocimiento hacia ellos. Llega un punto en mi vida donde entro a trabajar en un estudio como modelo, y resulta que ese estudio me hace la oferta de que si quiero ser socia de ese estudio. Tomo la decisión, digo que sí. Yo algo que tengo, y es que siempre me ha encantado hacer cadenas. No sé si conozcan eso, pero es como que tú haces un ahorro y cada cierta cantidad de tiempo le toca a una persona y pues se le entrega su plata. Y el caso es que yo tenía un dinerito guardado, y con este estudio pues tomamos la decisión como de adecuar, se podría decir, los espacios. Lo que pasa es que ellos me estaban vendiendo una parte que en su momento era de otra persona, y esta persona pues era dueña del espacio donde estaba ubicado el estudio, y ni siquiera le habían consultado a esta persona si realmente quería vender esa parte. Y se creó como un conflicto que finalmente eso no terminó en absolutamente nada, pero desde ahí a mí me quedó como la idea en la cabeza de: vas a montar un estudio, no sé qué. Continué trabajando con el tiempo, y llegó el momento
donde yo ya me empecé a sentir un poco cansada de la industria, de una manera donde ya llegó el momento donde yo ya sabía hacer plata. Entonces yo ya sabía qué era hacer plata, cómo hacerla, conocía el 100% mi show, todo, pero aún así no era feliz en lo que hacía, y lo empecé a evidenciar porque empecé a sentir pena de lo que yo hacía. Yo no quería que nadie se enterara. En ese momento yo estaba como abierta, se podría decir, a una relación nueva, y nunca era capaz de decir a qué me dedicaba 100% hasta que conociera a la persona, y ahí sí como que me abría, y cuando la persona me descubría antes de tiempo yo me ponía súper nerviosa, muchos los terminaba bloqueando, y ahí dije como esto no está bien, yo no me tengo por qué avergonzar de mi trabajo por absolutamente nada. Y bueno, antes de eso, como que siento que para llegar a ese punto pasaron muchas cosas, entre esas yo tuve una funa gigante en medio de redes sociales de la industria, y siento que se volvió fue un mame tirarme a mí, o sea, como que todo el mundo se quería unir al mame y era como que tirarme a mí, y empecé a crear una cantidad de enemistades de gente que ni siquiera me conocía y que hasta el sol de hoy todavía me sigue tirando, pero pues yo, o sea, en este momento ya la verdad me da igual. En su momento llegó el punto donde sentí amenazas contra mi vida, y yo siento que ese fue como el parteaguas de decir como ya no quiero más esta industria. Bueno, pasa el tiempo, no sé qué, yo empiezo a trabajar, lo que les digo, empecé a sentir una sensación súper maluca sobre respecto a la industria, y ya no era feliz, a pesar de que, o sea, esto es muy random, fue mi temporada, o sea, fue mi mejor año, y segundo fue donde más fui juiciosa, o sea, era constante en mis transmisiones, transmitía las horas que era, trabajaba los días que era y hasta más. Y fue porque en mi mente dije como bueno, si me quiero salir rápido de esto tengo que trabajar duro para tener una fuente de ingreso, porque en anteriores, como cuando llevaba un año en la industria, sí me pasó que me salí en algún momento y me fui a trabajar a un call center, y literal, o sea, fue estrellarme con una realidad de no se gana igual, siempre voy a tener un salario mínimo, y aparte de eso el trabajo, listo, o sea, no estoy haciendo lo que hacía antes, pero me cuesta el triple, o sea, el horario es más fuerte, me controlan hasta las idas al baño, tengo que aguantarme una cantidad de gente. Bueno, fue como muy random para mí ese momento. Entonces dije, esta vez no va a ser igual, yo no me puedo salir de trabajar de esto a terminar en un trabajo donde me voy a ganar el mínimo, y no quiero que suene despectivo, pero pues era mi pensamiento en su momento. Entonces empecé a guardar platica, empecé a ahorrar mucho dinero. Y mi plan en ese momento, porque conocí una modelo que lo hizo, era comprar carros y ponerlos a trabajar en Uber. Y pues era como me pensaba, como compraba dos al comienzo, luego compraba otro, hasta el punto en que ya tuviera como una empresa de carros a mi disposición. Y llega mi esposo a mi vida, y fue muy random porque, a pesar de que mucha gente dice es que él era tu usuario, no, él no conocía nada de la industria. De hecho, para mí decirle que yo era modelo fue muy difícil, se lo dije una noche antes de vernos. Él me dice que ya lo sabía con anterioridad, porque pues le causé curiosidad y como que me buscó en redes sociales, me encontró y pues supo a lo que me dedicaba, pero en parte fue muy respetuoso y decidió no decirme nada, sino esperar hasta el momento que yo se lo dijera a él. Un día antes de vernos, yo le digo, soy modelo, si no te gusta está bien, lo respeto un montón y no tengo problema con que no quieras verte conmigo. De igual manera, pues él me dijo como no tengo problema con eso, ya lo sabía desde hace tiempo, y pues nada, pues veámonos. Ese día nos vimos, que todo fue muy random porque yo ese día, él como que en la búsqueda de entender a lo que yo me dedicaba, yo le empecé a explicar la industria desde una perspectiva como yo la tenía, ya un poco más grande, más experimentada, todo. Y a mí se me salió decirle como, ¿y por qué no montamos un estudio juntos? En esa primera cita. Pero fue todo como muy X, o sea, no fue ni siquiera pensando en que se iba a hacer realidad, sino fue como parte de la conversación. Ahí quedó. Seguimos saliendo con él y ocurre algo que siento que fue súper importante, y es que su familia se enteró a lo que yo me dedicaba. Y fue un problema gigante en su momento. Y ahí yo empecé a sentir la tensión de sentirme observada. Entonces yo ya no quería transmitir nada. O sea, que me sentía observada, me sentía mal, y a pesar de que él me tranquilizaba mucho, me decía como tú tranquila, al igual no importa, yo me empecé a sentir observada. Yo me voy a trabajar desde la casa, él me compra absolutamente todo para trabajar desde casa, me dice como trabaja desde tu casa, o sea, dale, tú tranqui, trabaja. Yo sigo trabajando, pero seguía sintiendo como esa sensación de me siento observada, a tal punto que
lo que les digo, o sea, yo ya no quería más y llega el punto donde me entregan la cadena. Yo se la paso a él y le digo como, mira, yo necesito que tú me guardes esta plata porque no me la quiero gastar, no sé qué. Y ahí vuelve la pregunta, pero desde una realidad un poco más centrada, de decirle como, ¿y si hacemos esto? O sea, si montamos esto. Y ahí ese día, a diferencia del anterior, me dice, bueno, ¿y cómo es esa vaina? O sea, yo le empecé a explicar desde mi no conocimiento, porque luego me di cuenta que yo no tenía nada de conocimiento. Le explico a él absolutamente todo, pero más como de la parte administrativa. Le digo, mira, esto funciona así, uno gana así. Y bueno, como que le expliqué de una manera muy banal, se podría decir, como todo este tema. Pero pues él sorprendentemente decide confiar en mí y me dice, de una, hagámosle. Un día, literal, estábamos lavando el carro. Ahí llevamos, póngale, unos 2 meses de pareja y entramos a un lugar donde venden muchas cosas. Vimos unos escritorios y él dice, compremos los que necesitamos, sin tener absolutamente nada, ni el lugar, nada donde lo íbamos a montar. Compramos los escritorios, él compró creo que una silla, compró como cositas varias y los dejamos en la casa, todos amontonados. Y ahí fue cuando, digamos, yo antes lo veía como muy banal la situación, o sea, yo decía, bueno, o sea, de igual manera él me dijo, pero pues no, de pronto puede demorarse tranquilamente un año en eso pasar. Pero en ese momento ya fue como una cacheta de realidad de esto está pasando y tienes que hacer todo porque esto pase, porque no hay manera de que le hagas perder a una persona también el dinero que pues está utilizando en esto. Empezamos a buscar el sitio. Yo cometo el primer error, que lo he hablado muy abiertamente en redes sociales, y fue mentir. ¿Por qué? Porque esa era la perspectiva que yo tenía de anteriores estudios, donde el dueño de la casa no sabía a qué se dedicaba. Entonces yo conseguimos la casa, yo le digo a él, obviamente él se dejaba guiar mucho por lo que yo le decía, y si yo le decía que era blanco, él decía que era blanco. Nos mudamos ahí con mentiras, obviamente, lastimosamente y bueno a la vez. Cuando yo hice convocatoria, gracias a Dios fue muy bien recibida, y a pesar de que yo tenía muchos haters en la industria, también conseguí muchas personas que confiaban 100% en mi palabra y todavía lo siguen haciendo. Besitos. Y el caso fue que fue tanta como el furor de lo que pasó en ese momento, que yo ni siquiera me lo creía lo que estaba sucediendo, que llegó a oídos del dueño del lugar donde estábamos. Y como a las 3 semanas de estar trabajando nos dicen, muchas gracias, que les vaya muy bien, pero se van. Que fue como el primer, no solo error, sino se podría decir también la primera pérdida económica. Por eso yo soy muy abierta que en los procesos de emprender vas a perder mucho dinero, como lo vas a ganar lo vas a perder. Obviamente no en las mismas cantidades, pero es normal y es parte del proceso y es parte del aprendizaje, porque creo que nadie que emprende está, o sea, tiene todos los poderes para nunca cometer un error. Nos vamos de ese sitio. En ese sitio perdemos mucho dinero porque habíamos pagado un depósito, habíamos adecuado los lugares hasta para que no saliera el ruido. Se pierde, todo ese dinero se pierde. Llegamos a otro lugar, ahí ya como que nos establecemos un montón. Bueno, esto es muy importante. Antes de nosotros abrir el estudio, nosotros nos asesoramos legalmente, y en lo único que no hicimos caso fue en eso, en decir la verdad. De resto pues decidimos como formar la empresa, o sea, empezar 100% legal. En el siguiente lugar nos empieza a ir bien, pero teníamos un problema, y es que no podíamos trabajar de noche porque la pared era muy delgadita, y a pesar de que los dueños sabían, los vecinos molestaban mucho. Entonces pues decidimos no trabajar de noche y trabajamos solo día y tarde. La verdad es que a este punto no entiendo cómo sobrevivimos, pero pues de ahí pasamos de tener 3 espacios a 4. Ya, o sea, para algunas personas puede ser una bobada, para nosotros fue muchísimo, o sea, fue como estamos creciendo. ¿Cuál fue mi ventaja con Henry, que es pues mi esposo? Y es que él es una persona que siempre piensa en grande, y cuando yo empecé con el estudio siempre también le metí eso en la cabeza, como hay estudios que empezaron con una sede y ya tienen 5 sedes, y entonces él dentro de su cabeza siempre pensó como, bueno, o sea, siempre tenemos que pensar en crecimiento. Yo tuve mucho miedo al comienzo y tenía miedo de decepcionarlo a él y que las cosas no salieran bien, porque yo siempre pensé como él puso
toda su confianza en mí. Él renunció a su trabajo porque cuando yo lo conocí, él trabajaba en una empresa muy reconocida acá en Colombia. Y cuando empezamos con el estudio yo me sentí abrumada de trabajo y le dije como, te necesito a mi lado. Él tomó la decisión, renunció, entonces había muchas cosas que estaban en mi cabeza de, tienes una carga gigante, Gerald, y esto o sale adelante o sale adelante, no hay posibilidad de más, porque él y, o sea, los dos habíamos, yo también dejé de transmitir, entonces los dos estábamos apostándole a algo y que si no salía, los dos terminábamos totalmente en la calle. Entonces llega el segundo lugar, empezamos a trabajar, nosotros al comienzo trabajamos 100% solos, no teníamos días de descanso, trabajamos de domingo a domingo, almorzamos con las modelos en ese tiempo, nuestro tiempo libre era escaparnos un ratico, irnos al centro comercial más cercano a comernos un helado rápido o almorzar rápido, y era literal almuerzos de 15 minutos y devuélvase para el estudio. Y vivimos así un aproximado de 5 meses a 6 meses, donde todo era así, todo. También fue un apoyo muy importante y es que a ninguno de los dos nos pesaba. Y yo me empecé a dar cuenta que yo amaba la industria y en ese momento la estaba amando más de lo que lo amaba antes, sino que pasó algo que me hizo odiarla y fue el odio que recibí por personas que lo tomaron como un mame. A tal punto que yo lo conté hace poco, hace como un año en TikTok, que a mí me enviaban fotos mías de mi hija, de mi familia, diciéndome que me iban a matar, que me iban a hacer cosas malas. Entonces yo le generé odio a eso. Pero cuando yo abrí el estudio y cuando empezó a pasar todo esto, o sea, todo lo que estaba pasando en su momento, yo me di cuenta que yo la industria la amaba porque amaba enseñar. O sea, yo me encargaba de monitorear, de capacitar, de hacer las entrevistas, de hacer el contenido, y lo hacía con gusto. No dormía, no tenía días de descanso, pero no, o sea, no me costaba hacerlo. O sea, yo era feliz con lo que estaba haciendo, y a pesar de que estaba sacrificando muchas cosas, digamos, en ese año yo no podía ir a reuniones familiares, cosas de mi hija también, la veía muy poco, y era porque... Y aún así, eso era lo único que me pesaba, y aún así tampoco me pesaba mucho porque sentía que lo estaba haciendo bajo un propósito. De ahí, bueno, llega ya la oportunidad de pagar para una persona que nos colabore con el tema del monitoreo. Y yo la primera persona que pensé fue en mi hermano. En mi hermano yo lo había metido a trabajar en un estudio en su momento como monitor, y le había explicado todo lo que yo sabía. Entonces yo dije como, él tiene experiencia, y él... a partir de ahí empezó a trabajar con nosotros y ya va para los 2 años pasados. Empieza a trabajar, con mi esposo ya nos empezamos a turnar la siguiente jornada, entonces ya podíamos descansar en la casa por lo menos. Seguíamos teniendo todos los días yendo a trabajar, pero pues ya, o sea, como que se podría decir que ya teníamos un descanso. Ya ahí a ese punto ya el estudio se estaba pagando solo. Siento que fue importante dentro de todo el proceso, y es que yo soy fan de ver historias de emprendedores, y esto no pasó ahora, sino desde que era chiquita. O sea, desde los 16 años yo era fan de ver cómo la gente emprendía, y algo que entendí durante todo ese tiempo, y es que durante tranquilamente el primer año el negocio que tú pongas, independientemente de la industria, posiblemente al comienzo ni siquiera se va a pagar solo, y si se paga solo es una ventaja brutal, así tú no estés recibiendo ganancias, y eso puede durar tranquilamente un año. Entonces era algo que yo tenía claro, y yo decía, bueno, con tal de que me alcance para pagar como mis cosas diarias, se podría decir, como las necesidades básicas, yo no tengo problema con que esto no dé para más. Mientras que esto, ya para ese momento pues ya estaba dando para pagarnos un sueldo súper pequeñito. O sea, nuestro sueldo en ese momento era pequeñito, y para pagar un sueldo adicional, y pues ya se estaba pagando solo el estudio. Y ahí viene el siguiente paso, que fue conseguir, porque decidimos agrandar, y ahí donde estábamos no nos lo permitieron. Entonces dijimos, nos tenemos que ir de acá porque pues queremos agrandar. Algo muy importante es que durante todo este tiempo, yo antes era una persona muy amiguera, muy amiguera, y cuando emprendí me quedé totalmente sin amigas. Entonces me volví una persona muy solitaria, pero pues ni eso me importaba porque sentía que estaba emprendiendo y que los caminos de esas personas conmigo ya no eran los mismos, y que las conversaciones ya no eran la misma, el tiempo ya no era lo mismo, nada era igual, y pues también está bien, no tenía problema con ello. Gracias a Dios yo vi con una persona muy, o sea, en el tema financiero es súper asertivo, entonces él había ahorrado el suficiente dinero para agrandar, o sea, para poder agrandar, y
llega el momento de querer agrandar y ahí viene el siguiente conflicto. Ah, bueno, conflictos tuvimos durante ese tiempo, de pronto con el manejo de modelos. Yo no les voy a mentir, fue un mes donde yo tuve multas y al mes lo quitamos porque sentimos que no era la manera en que queríamos trabajar. Llegó el punto donde ya el auge había bajado, entonces bajó el tema de recibir modelos y ahí fue que yo me puse súper juiciosa en redes sociales. Desde ahí yo creo que ustedes ya me tienen más como presente, que empecé a contar story times, entender el público, empecé a tomar cursos de marketing, porque pues dentro de mi cabeza entendí que parte del éxito de esto era atraer gente y esto se volvió como ventas para mí. Entonces yo empecé a aprender un montón de marketing, de todo. Henry se empezó a encargar de toda la parte administrativa, digamos, del tema de pagos y eso, entonces eso a mí me soltó un poco como esa carga que yo estaba teniendo. Al comienzo yo me encargaba de todo, o sea, de temas de pagos, de explicarle, mira, si podemos monetizar. Y cuando él me dijo, cuando nos empezamos a dar cuenta que él podía solo, eso fue como, wow, o sea, ya solté esa carga. Algo que he tenido con él es que él nunca ha sido como conchudo en nada, sino él siempre fue como, hasta cuando no sabía nada, siempre era como, enséñame, explícame, dime cómo hago esto y yo lo hago. Y en lo que él podía colaborarme, siempre estaba como pendiente, a tal punto donde ya me dijo, yo lo puedo hacer solo, ya. Entonces yo me empecé a encargar del tema de las redes sociales, de crecer el estudio a través de redes sociales, o sea, que la gente lo tuviera en su mente, o sea, la gente lo tuviera en el mapa de, existe, esta chica tiene un estudio y vamos a hacerle, vamos a darle. Obviamente me estrellé con otro tipo de problemas, que es que gente que todavía me seguía odiando me siguiera tirando hate por redes sociales, pero pues yo siento que en eso he sido muy valiente y esta valentía se creó a través de ese momento que les digo de la funa, porque fue como fortaleza, como entender como que esto no me puede afectar y no me puedo echar a la pena por comentarios de gente que ni conozco. Y tengo algo muy random y es que yo siempre he dicho que cada vez que me tiran hate yo digo, posiblemente es una persona que me lo está diciendo mientras está en el baño haciendo sus necesidades, entonces ¿por qué me va a importar un comentario de alguien así? Entonces bueno, seguimos con el proceso de creación. Yo me volví una dura en temas de redes sociales, en temas de automatizar todo. Yo soy fan de los hacks de vida, entonces yo soy muy como automatizar. ¿Qué puedo hacer que yo dentro de ese mismo momento esté haciendo dos acciones? Entonces empecé en ese proceso. Todo fue un proceso gigantesco, ya la gente confiaba un montón en mí para ese punto y ahí tomamos la decisión. Ah, bueno, yo ya como que empecé a tener muchas más libertades, decidimos agrandar y ahí viene el siguiente problema del que les hablaba anterior y fue conseguir un espacio mucho más grande y sin mentiras, o sea, diciendo la verdad, porque ya nos había pasado y dijimos, esto no nos puede volver a pasar. También tuvimos problemas en temas de monetización, que el monetizador con el que empezamos ya luego por la cantidad de dinero, gracias a Dios, que estamos recibiendo, pues ya no nos podía entregar el dinero, así que fue pasar a otro monetizador. Todo, o sea, problemas siempre van a haber, el truco es saber cómo solucionarlos y no es como ahogarte en un problema, no, tienes que buscar la solución. Aprendí un montón del tema de manejo de personal, entendí muchas cosas. Yo antes era súper amiguera con las modelos, pero entendí que eso también es negativo, entonces como que empecé a tomar como un poquito de distancia. Bueno, o sea, aprendí, era un proceso de aprendizaje. No conseguíamos casa y ya se empezó, o sea, ¿cuál fue el problema? Que se nos iba a cumplir el contrato en el otro lugar y si se renovaba pues no nos podíamos ir, así que estábamos literal contratiempo. Hasta que llegó el punto donde a mí se me ocurrió la idea de, ¿y si compramos un estudio que ya esté en funcionamiento, que tenga el contrato de arrendamiento y que pues podamos hacer el proceso? Así que empezamos a buscar estudio en venta. Fue muy random porque todos decían que se iban de viaje, pero bueno, nos gustó un estudio, fuimos a hacer el proceso, hablamos, eso fue muy importante, nosotros hablamos con el dueño de la casa, le dijimos, mira, es para esto, si podemos, no podemos, fue todo súper bien, sí. Ahí fue como, no un problema, pues siento que ni siquiera son problemas, sino son oportunidades en la vida. Y es que la mayoría de cosas que tenía el estudio no nos servía. Trabajan con cámaras que nosotros no utilizábamos, que para nosotros eran súper obsoletas, los computadores también estaban igual, entonces todo eso pues se terminó fue botando.
Es más, hasta muchos monitores que ellos tenían tampoco nos servían porque nosotros manejábamos ya una calidad mucho mejor dentro del el estudio. Pues bueno, fue como perder, se podría decir perder, pero ganar. O sea, fue como apostar a perder un poco de dinero, pero ganar tranquilidad y la posibilidad de agrandar como estudio. Llegamos a ese lugar, en ese lugar ya empezamos a tener 6 espacios y ahí ya pudimos empezar a trabajar noche. Tuvimos nuestro primer chicharrón, se podría decir, con un personal que fue una monitora de la noche, que no sé, o sea, pasaron, las modelos ocultaron muchas cosas por parte de ellas y esta era una persona nefasta con las modelos. Ahora hablaba horrible de nosotros. Cuando se fue un descanso para mí porque ya llegó el punto donde lastimosamente esta persona ni siquiera se dejaba guiar, se ofendía así. Si, ejemplo, nosotros le pedíamos cualquier cosa, no, fue horrible ese proceso y yo hasta el punto que yo oré, o sea, yo llegué al punto donde le oré a Dios y le dije, por favor, sácame a esta persona de nuestro espacio. Ya finalmente esa persona renunció. Para ese punto ya teníamos monitores en todos los turnos, ya el estudio estaba dando para pagar absolutamente todo y ahí yo me solté otra carga que era el tema de monitoreo y ya me encargué 100% de la parte de marketing del estudio y en eso puedo decir que me volví una dura. Fue un proceso muy lindo porque yo siento que, bueno, empecé a estudiar publicidad y marketing porque dije, me quiero volver una dura, o sea, quiero poder llevar el marketing a un nivel muy fuerte. No quiero ser una persona que porque creció en redes dice que sabe, no. Y es un conflicto que yo tengo y es que yo digo que uno para poder decir eso tiene que haber estudiado algo. Entonces yo dije eso, yo quiero ser una dura en esto, así que empecé a estudiar marketing. El estudio ya de por sí ya se empezó a soltar un montón, ya trabajaba por sí solo, yo seguí encargándome 100% de las redes sociales, funas 1000 estuve, ya la verdad es que poco me afectaba, al sol de hoy cero me afectan las funas, yo siento que yo estoy funada la mayor parte del tiempo porque mi contenido es muy hecho para mujeres. Entendí el nicho al que yo me quería dedicar, amo la creación de contenido, adoro este proceso, adoro tener un estudio, adoro trabajar con mujeres. Adoro mi trabajo, o sea, ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto yo amo mi estudio, amo todo lo que pasa en él. Algo que de pronto siento que en este momento tengo que mejorar y es que yo soy muy alejada de la industria. Yo me hablo con muy pocas personas de la industria, no voy casi a eventos y siento que es porque no me quiero ver envuelta en cosas que no necesito para mi vida. Entre esas cosas pueden ser chismes, cosas feas, que alguien me mire feo, porque hay gente que todavía me tira un montón de la industria. Pero pues yo dije como no quiero eso y tomé la decisión como de crecer solita. O sea, yo he pagado publicidad una vez en la vida, se lo pagué a una chica que queremos mucho en el estudio y fue la única vez. De resto todo ha sido un proceso muy mío, muy entender, muy estudiar la industria, estudiar temas de marketing. Empecé a estudiar una segunda carrera y todo empezó a funcionar de una manera muy bonita. En este momento estamos en proceso de abrir otra sede, ya gracias a Dios. Bueno, me salté una parte gigante. Ahí empezamos a trabajar noche en ese lugar y resulta que en ese edificio donde estamos, que ustedes de pronto ya lo conocerán, había un tercer piso totalmente en obra negra. O sea, ahí guardaban como basura. Y nosotros se nos ocurrió la idea de pedirlo en arriendo, o sea que nos lo dieran en arriendo y crear otros espacios desde cero. Ese lugar no tenía absolutamente nada, no tenía ni piso, pared, no tenía nada, o sea nosotros le invertimos 100% a todo ese espacio y ahí fue otro proceso muy lindo por parte de Henry y es que él es un duro en temas de administración y tenía el dinero completo para hacer esto. Entonces invertimos en eso. La vida obviamente nos cambió un montón en muchos aspectos económicos, en todo nos empezó a cambiar. No puedo decir que estoy podrida en plata porque tengo muchas deudas. Parte de crecer en esta industria y crecer, como les digo, sin herencia ni nada, fue endeudarnos. Lo único que puedo decir es que nos alcanza para pagar las deudas, que no vivimos mal, no vivimos en abundancia pura. Que yo puedo decir es que, de hecho, la gente que me sigue sabrá que yo no viajo casi, porque pues estoy enfocada 100% en crecer con mi negocio y de pronto a futuro se dará la oportunidad de viajar un montón, pero pues en este momento no tengo el ingreso económico para decir es que puedo hacer todo eso, no. Y es una realidad y este video es una, como literal, poner los pies sobre la tierra y decir como esta es la realidad
de la industria. Hemos tenido temporadas malísimas, 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 como hemos tenido temporadas súper buenas. Hemos tenido inconvenientes con las páginas que nos bloquean y no nos sueltan el dinero, y también es un proceso gigante. Pero pues lo que les digo, saber uno cómo puede solucionar. O sea, no nos vamos a caer en el problema. Tenemos muchas personas a cargo. En este momento ya estamos en un promedio de 40 personas, 40 modelos que trabajan para nosotros. Entonces, como tengo que responderle a 40 personas, también tengo personal del aseo, abogada, psicóloga, los monitores a los que yo no me puedo echar en un vaso de agua y hundirme, porque es que tengo una cantidad de gente que está detrás mío, pues necesitándome. Y el día que yo no grabo, pues nadie escribe para entrevistas o algo así. Bueno, tampoco nadie, no voy a decir mentiras. Pero pues sí baja un poco, entonces es un proceso también por medio de redes sociales, todo. Abrimos ese nuevo espacio, ya el estudio se agrandó un montón, terminamos ya con los 12 cuartos y empieza el proceso de querer agrandar. Tuvimos un problema, lastimosamente estamos ubicados en una de las zonas de las mega construcciones de Bogotá y tuvimos un problema con el internet. Con el tema de las construcciones también fue un proceso gigante que fue solucionar y mirar, ir a joder literal todos los días para que nos solucionaran. Se solucionó en medio de todo y pues ahí vamos con todo el proceso de crecer, de querer agrandar. Amo la industria, la adoro, para mí es mi vida, la defiendo a capa y espada. Cada vez que alguien me pregunta a qué te dedicas, lo digo con mucho orgullo. Cuento mi historia como modelo con muchísimo orgullo, que si quieren se las cuento en un video también. Y amo todo lo que me ha dado la industria y amo los procesos que he visto dentro de la industria, porque eso también es importante. Ver modelos que llegan, no tienen ni siquiera para el pasaje y compran ya su carro, compran sus cosas, compran su apartamento, cambian de colegio a sus hijos. Súper chévere. También he visto pues casos que no son tan exitosos. He entendido la industria desde una perspectiva muy grande, muy bonita, y sigo aprendiendo en todo. Yo soy una persona que le encanta aprender. Yo soy de las que, sin que la persona sepa, pago una capacitación de la industria. Lo hago por gusto. Sigo estudiando, sigo preparándome, porque siento que la preparación y lo que tú aprendes nunca sobra. Y antes funciona y me ha servido un montón hasta para transmitirlo a las personas. Y ya, eso es como mi historia teniendo un estudio. Feliz, contenta, una historia muy retadora, pero muy bonita. La amo, la adoro, mi historia. Y cada vez ahorita se vuelve mucho reír para no llorar, reírme de todos esos problemas. Nos han estafado un montón también, hemos perdido mucha plata, pero pues es como, eso nos tiene a donde llegamos, eso nos llenó de aprendizajes y eso también se vuelve lindo. Espero que mi historia les sirva mucho y que les haya ayudado un montón. En este momento también hemos asesorado estudios para que creen su propio estudio. Eso también me emociona un montón, que personas confíen en mi proceso y digan como, yo quiero tener un estudio como el que ella tiene, yo quiero pagar su asesoría. Y ha sido hermoso, divino todo este proceso, y estamos felices de que esto sea de la manera en que es. Espero que les haya gustado mucho la historia, que la hayan disfrutado un montón, que se hayan quedado hasta el final. Y pues nada, besitos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y ya, gracias.